Encontré la radio en una caja vieja, arriba del closet de mi cuarto. No era mía. O al menos, no recordaba haberla visto antes. La caja tenía cables, cargadores viejos, controles sin pilas, una lámpara rota y varias cosas que mi papá siempre decía que algún día iba a arreglar. La radio estaba hasta el fondo. Era pesada. De color negro. Con bordes grises. Una antena metálica doblada. Y una perilla grande para cambiar estaciones. Parecía una radio vieja normal. Hasta que vi el micrófono. Era pequeño. Estaba pegado a un costado con cinta negra. No parecía parte del modelo. El cable entraba por un corte mal hecho en la carcasa. Como si alguien hubiera abierto la radio y la hubiera modificado por dentro. Eso fue lo que me dio curiosidad. Porque esas radios no tenían micrófono. No transmitían. Solo recibían. O eso se suponía. La puse sobre mi escritorio. Conecté el cable. La luz roja del frente parpadeó una vez. Luego se quedó fija. Giré la perilla. Primero solo hubo estática. Después una estación con música rota. Luego una voz del locutor que se perdía entre ruido. Seguí girando. La aguja pasó por todos los números. 88. 94. 101. 107. Y después bajó más. Hasta una parte donde no había números. La aguja se quedó temblando al inicio de la escala. En 0. La estática cambió. Ya no sonaba como ruido normal. Sonaba como viento dentro de una habitación vacía. Entonces escuché una voz. Al principio pensé que era una transmisión mal captada. Una llamada de radio. Un canal de emergencia. Algo viejo que la antena estaba agarrando por error. Pero la voz no estaba hablando con nadie. Estaba contando. 1. 2. 3. Después se escuchó un golpe seco. Como si alguien hubiera tocado una pared. La voz volvió a hablar. Pared. Otra vez silencio. Luego pasos. 1. 2. 3. Otro golpe. Pared. Me quedé quieto. La voz sonaba cansada. No como alguien actuando. No como una grabación de terror. Sonaba como alguien que llevaba demasiado tiempo haciendo lo mismo. Caminaba. Contaba. Tocaba una pared. Regresaba. La radio crujió. La voz murmuró. No cambia. Después dijo algo más bajo. Siempre vuelve al mismo lugar. Me acerqué al escritorio. No dije nada. Solo subí un poco el volumen. La voz siguió hablando. Como si no supiera que alguien la estaba escuchando. La ventana no abre. La puerta tampoco. Hay ruido del otro lado. Me incliné más cerca de la radio. Y sin querer golpeé el micrófono con la mano. Fue un golpe pequeño. Casi nada. Pero en la radio todo se quedó en silencio. La estática bajó. La voz dejó de moverse. Durante varios segundos no se escuchó nada. Luego preguntó. ¿Quién hizo eso? No respondí. Me quedé mirando el micrófono pegado con cinta negra. El corazón me empezó a golpear fuerte. La voz volvió a hablar. Más despacio. Escuché algo. La estática subió un poco. Después se escuchó una respiración. No la mía. La de la radio. ¿Hay alguien ahí? Apagué el volumen casi por completo. Pero la radio seguía sonando. Bajo. Lejano. Como si la voz estuviera pegada detrás de una pared. Me acerqué al micrófono. No sé por qué. Tal vez para comprobar que no era real. Tal vez porque una parte de mí quería responder. Dije apenas. Hola.
La radio hizo un ruido agudo. La voz del otro lado se cortó. Luego respondió: no. No, no, no. Se escucharon pasos rápidos. Algo cayó. La voz volvió, más cerca. ¿Desde dónde me estás hablando? No contesté. La voz insistió: ¿hay una puerta donde estás? Miré la puerta de mi cuarto. Estaba cerrada. Sí, dije. La voz respiró fuerte. Entonces no estás de este lado. Le pregunté quién era. No respondió de inmediato. Solo se escuchó estática. Después dijo: no sé si mi nombre todavía sirve. La frase me dio más miedo que cualquier grito. Le pregunté dónde estaba. La voz se quedó callada. Luego empezó a describirlo. Un cuarto. Una mesa. Una pared con humedad. Una lámpara que parpadea. Una puerta que no abre. Miré mi cuarto. Mi escritorio. Mi lámpara. Mi puerta. No eran iguales. Pero tampoco eran tan distintos. La radio empezó a zumbar. La aguja tembló sobre el cero. Le pregunté qué estación era esa. La voz dijo: aquí no hay estaciones. Solo queda la frecuencia 0. Volví a mirar la escala. No había número. No había marca. Solo la aguja clavada en el extremo. ¿Frecuencia 0? Pregunté. La voz respondió: es donde caen las señales que ya no tienen lugar. Después se escuchó algo detrás de ella. Un ruido lento. Como una puerta arrastrándose. La voz bajó el tono. No hagas ruido. Me quedé inmóvil. ¿Por qué? La voz tardó en responder. Porque si te oyen, van a querer encontrarte también. Quise apagar la radio. Puse la mano sobre la perilla. La voz lo notó. No. Me quedé quieto. No la apagues. ¿Por qué? Porque cuando se cierra, todo vuelve a moverse. No entendí. La voz hablaba rápido. Como si temiera que algo la escuchara. Mientras la señal está abierta, puedo quedarme cerca. ¿Cerca de qué? La estática subió. Luego respondió: de tu lado. Aparté la mano de la perilla. Ese fue mi error. La dejé encendida. Solo por un minuto más. Solo para entender. La voz me preguntó mi nombre. No se lo dije. Le pregunté el suyo. Tampoco respondió. Después dijo algo que me hizo mirar hacia la puerta. Tu cuarto tiene una ventana. No dije nada. Y una silla que cruje cuando te mueves. Miré mi silla. No me había movido. Pero en la radio se escuchó un crujido. El mismo sonido que hacía mi silla. Solo que yo no lo había hecho. La voz susurró: ya puedo oír mejor. Apagué la radio. O lo intenté. Giré la perilla hacia la izquierda. La luz roja se apagó. La estática desapareció. Por unos segundos todo quedó normal. Me reí solo. No porque fuera gracioso, sino porque necesitaba creer que había terminado. Entonces el micrófono hizo un clic. La radio seguía apagada. Pero el micrófono hizo un clic. Después se escuchó la voz. Más baja. Más débil. No cierres todavía. Retrocedí. Desconecté el cable de la pared. La luz roja murió por completo. Esta vez sí hubo silencio. Me fui a la cama sin guardar la radio. No dormí bien. A mitad de la noche desperté porque escuché pasos. No venían del pasillo. Venían de mi cuarto. Pero no había nadie. Luego escuché algo desde el escritorio. La radio estaba desconectada. Aún así, la aguja temblaba. No se movía mucho. Solo vibraba sobre el cero.
como si algo del otro lado siguiera buscando la señal. Al día siguiente decidí grabar la radio con mi celular. No quería volver a hablar. Solo quería tener prueba. Conecté la radio otra vez. La luz roja parpadeó. La aguja volvió sola al cero. No toqué la perilla. La voz apareció casi de inmediato. ¿Volviste? No contesté. Sé que estás ahí. Me quedé quieto. El micrófono estaba frente a mí. Pegado con cinta. Como un ojo pequeño. La voz habló más bajo. No tienes que responder. Solo déjala abierta. La radio hizo un zumbido extraño. Después escuché otra voz. No era la misma. Era más grave. Más calmada. Y parecía estar lejos de la primera. ¿Ya respondió? La primera voz contestó. Hizo ruido anoche. La segunda voz dijo. Entonces sí hay alguien. Sentí frío en la espalda. La primera voz susurró. No sabe lo que está haciendo. La segunda respondió. Mejor. Después hubo estática. Luego la voz grave dijo. Mientras la señal siga abierta, la habitación va a coincidir. Primero se oyen. Después se tocan. Después se abren. Apagué la grabación del celular. Pero la radio siguió. La primera voz dijo. Creo que escuchó. Desconecté la radio. Pero esta vez no me sentí tranquilo. La voz ya no sonaba como algo lejano. Sonaba como algo que estaba aprendiendo a escucharme. Me quedé parado frente al escritorio, mirando la radio apagada. Después miré mi cuarto. Todo parecía normal. La cama. La ventana. La puerta. La silla. La pared junto al escritorio. Ahí fue cuando la vi. Una mancha oscura. No era grande. Parecía humedad. Tenía una forma rara. Como una mano abierta contra la pared. Me acerqué. Toqué la pintura con 2 dedos. Estaba fría. Húmeda. Quité la mano rápido. Mi cuarto nunca había tenido humedad. Ni en esa pared. Ni en esa esquina. Pensé que tal vez venía del techo. Revisé arriba. Nada. Pensé que quizá había tirado agua sin darme cuenta. Pero el escritorio estaba seco. El piso también. Volví a mirar la mancha. No entendía de dónde había salido. Y entonces recordé algo. La voz. La noche anterior, cuando le pregunté dónde estaba, había dicho. Un cuarto. Una mesa. Una pared con humedad. En ese momento no le di importancia. Pero ahora esa frase no se me salía de la cabeza. No quise asumir nada. Todavía no. Así que tomé mi celular. Abrí la grabación. Y empecé a escucharla otra vez. Adelanté el audio hasta la parte donde hablaban 2 voces. La primera era la misma que yo había escuchado desde el inicio. La segunda era más grave. Más tranquila. Como si ya supiera lo que estaba pasando. Subí el volumen. La estática cubría casi todo. Pero algunas frases se entendían. La primera voz preguntó. ¿Y si cierra? La segunda respondió. Entonces buscamos otra señal. Hubo una pausa. Después la primera voz dijo. ¿Y si esta sirve? La segunda voz tardó en responder. Luego dijo. Entonces dejamos de estar de este lado. Me quedé quieto. Volví a reproducir esa parte. Entonces dejamos de estar de este lado. No sonaba como alguien pidiendo ayuda. Sonaba como alguien esperando una oportunidad. Seguí escuchando. Entre la estática apareció otra frase. No necesitamos que nos abra la puerta. Solo que mantenga la abertura estable. Bajé el celular. Miré la radio.
Después la mancha de la pared. Luego el micrófono pegado con cinta negra. Y por primera vez empecé a unir todo. La radio no solo estaba recibiendo, también estaba enviando. El micrófono no estaba ahí por accidente. La voz no me había encontrado. Yo había hecho ruido. Yo le había dado una señal. Volví a mirar la mancha. La humedad no demostraba nada por sí sola. Pero junto con la grabación, junto con la voz, junto con la frase de la habitación, empezaba a aparecer otra cosa. Como si el cuarto que ella describía estuviera dejando marcas en el mío. No lo entendía por completo, pero entendí lo suficiente. Tenía que cerrar la frecuencia. Decidí cerrar todo sin que se dieran cuenta. Apagué las luces del cuarto. No quería que ningún aparato reflejara nada. Desconecté la laptop. Apagué el celular. Quité las bocinas. Luego me acerqué a la radio. La radio estaba conectada. La luz roja seguía encendida. La aguja seguía en 0. La voz hablaba sola. Sigo escuchando la silla. Sigo escuchando la ventana. Sigo escuchando su respiración. Yo contuve el aire. La voz se quedó callada. Esperé. Lentamente, bajé el volumen. La estática se hizo más baja. Luego puse la mano sobre el cable del micrófono. Quería arrancarlo primero. Sin micrófono, tal vez dejarían de escucharme. Tiré despacio. La cinta negra se despegó un poco. Entonces la voz dijo: ¿qué estás haciendo? Me quedé helado. La luz de la radio parpadeó. La voz ya no sonaba confundida. Sonaba molesta. No cierres la abertura. Tiré del cable. El micrófono se soltó. La radio gritó con estática. La televisión de mi cuarto se encendió sola. Yo ni siquiera la había usado ese día. La pantalla mostró estática. Después mi laptop se abrió. No estaba conectada. La pantalla blanca parpadeó. Y apareció una línea. Frecuencia 0. Mi celular, que estaba apagado sobre la cama, vibró. La pantalla se encendió con el mismo ruido. Estática. Mis audífonos, tirados junto al teclado, se conectaron solos. Desde los audífonos salió la voz. No puedes cerrar todos los lados. Corrí hacia la televisión y la desconecté. La pantalla se apagó. Luego cerré la laptop. El sonido siguió saliendo por las bocinas. Arranqué el cable. El celular seguía vibrando. Lo apagué otra vez. La estática bajó. Pero no desapareció. Seguía viniendo de la radio. La radio estaba en mi escritorio. Con el micrófono arrancado. Sin volumen. Con la aguja clavada en 0. Me acerqué. La voz habló desde la bocina. Distorsionada. Lejana. Buen intento. Agarré la radio con las 2 manos. Estaba caliente. Demasiado caliente. La luz roja parpadeaba como si fuera a apagarse. La voz seguía hablando. No sabes lo que hay de este lado. No sabes cuánto tiempo llevamos tocando la pared. Yo no respondí. No quería darle más sonido. No quería darle más señal. Busqué el cable principal. Lo jalé con fuerza. La radio no se apagó. La voz se volvió más clara. Ya casi coincide. Golpeé la perilla. La aguja se movió un poco. Luego volvió al 0. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Abrí la tapa trasera de la radio. Los tornillos estaban flojos. Como si alguien ya la hubiera abierto muchas veces. Adentro había cables que no pertenecían a ese modelo. Cinta. Alambre. Un pequeño circuito pegado con silicón. Y un cable negro conectado directo a la luz roja del frente. Lo arranqué.
La radio hizo un chasquido. La voz se cortó. La aguja cayó. La luz roja se apagó. La estática murió. Por primera vez, todo quedó en silencio. Me quedé de pie, sin moverme. 5 segundos. 10. 15. La radio estaba apagada. Sin luz. Sin estática. Sin zumbido. El micrófono estaba tirado en el piso. La televisión seguía desconectada. La laptop cerrada. El celular apagado. Pensé que lo había logrado. Entonces la radio habló. No con estática. No con ruido. Solo una frase. Baja. Clara. Ya no necesito la señal. Después de eso, la radio se apagó por completo. La poca luz que quedaba en el frente murió. El cuarto quedó oscuro. Silencio. Un silencio tan limpio que me hizo escuchar mi propia respiración. Y entonces, desde atrás de mí, alguien dijo: ahora te escucho bien. No sonó como radio. No sonó como transmisión. No sonó lejos. Sonó dentro del cuarto. No me giré. No pude. Solo miré la radio apagada sobre el escritorio. La aguja ya no marcaba 0. La pantalla ya no tenía luz. El micrófono estaba roto en el piso. Pero la voz seguía ahí. Detrás de mí. Respirando al mismo ritmo que yo. La televisión se encendió una última vez. No había estática. Solo una pantalla negra. Luego apareció una línea blanca. Archivo 005 cerrado. Debajo, otra. Frecuencia abierta.